Buenos días. Tal vez ahí tener cuidado con los micrófonos que están abiertos, sobre todo en este momento de la exposición, y después ya abrimos porque tenemos el diálogo. Les hablo desde Ecuador, desde los Andes, desde Quito, y agradecer también, en primer lugar, al Colegio de Profesores por esta invitación latinoamericana. Y qué necesario este encuentro, más allá de las fronteras, uniéndonos en una misma perspectiva, ¿no? Y creo que el aporte de Freire nos enriquece en ese sentido, por eso quiero también compartir, por la actualidad de Freire, por la urgencia, digamos, de retomar algunas contribuciones de él en estos momentos que necesitamos avanzar por lo que se ha planteado en la presentación anterior y en el diálogo, ¿no? Agradecerles a ustedes, a las amigas, amigos, a Carlos Díaz también. Venimos dialogando con el Colegio de Profesores, ¿no? Respaldando sus acciones y sus movilizaciones y sus demandas. Ellos en esta nueva etapa. Mi vida es vinculada a la educación. Como decía en la grabación, he estado transitando por América Latina, y dialogando, trabajando, acompañando, apoyando a organizaciones sociales del campo, de la ciudad, con docentes, trabajando mucho en los últimos años con docentes. Estuve en Perú bastantes años, también acompañando desde Perú, en Brasil también, en Centroamérica. En fin, creo que es lo que tenemos juntos, este camino latinoamericano. Básicamente voy a hacer una brevísima contextualización y plantear cuál es nuestro interés y perspectiva, y dividir un poco la exposición en dos partes. Una, entrar a hablar un poquito de Freire como persona. ¿Y por qué Freire ahora? ¿Qué Freire ahora? Esa primera parte. Y la segunda, que sería más vinculada al tema de la ponencia, el tema de la conciencia en Freire. O sea, cómo él trabajó el tema de la conciencia. Disculpe un segundo. Gracias, volví. Había un poquito de ruido en el ambiente, entonces ya estaba controlando. Entonces, empiezo un poquito contextualizando a manera de introducción. Como ustedes conocen, el tema que he planteado para ahora son contribuciones humanistas a la educación de Paulo Freire. Y específicamente este tránsito, este proceso de la conciencia oprimida a una conciencia en liberación. O sea que Freire visualizó y planteó una propuesta, tanto filosófica, digamos, pero sobre todo también metodológica. ¿Cómo se podría trabajar en esa transición? Y creo que en este momento de América Latina y lo que nos está ocurriendo es muy, muy relevante. Yo digo que luego de analizar lo sucedido recientemente en Chile, con la victoria del rechazo a la nueva constitución, el pensador humanista chileno Dario Ergas reconoce que ganó el miedo, pero aclara que ese miedo no fue esencialmente infundido por la campaña del rechazo, sino que ya estaba instalado en una parte importante de la población. Y comenta este autor, más bien todos vivimos en un estado de conciencia atemorizada, en que somos susceptibles a que una campaña del miedo surta efecto. Si durante el estallido del 2019, dice Ergas, por un instante perdimos el miedo y nos reconocimos, es probable que durante la pandemia lo recuperamos y nos desconocimos. Paulo Freire explicó en su momento, en su obra mayor, Pedagogía del Oprimido, que el miedo a la libertad no solo está presente en los oprimidos,
sino también se instaura en los opresores de manera diferente. En los oprimidos, decía Freire textualmente, el miedo a la libertad es el miedo de asumirla. En los opresores es el miedo de perder la libertad de oprimir. La filósofa norteamericana Martha Nussbaum ha destacado que actualmente a nivel mundial hay un miedo a las humanidades, puesto que, dice ella, el cultivo y el desarrollo de la comprensión resultan especialmente peligrosos frente a la moral obtusa, que a su vez es necesaria para poner en práctica los planes de crecimiento económico que ignoran la desigualdad. Por su parte, Adriana Puigros, hace poco, en una entrevista a la gran pensadora y educadora argentina contemporánea, Adriana ha señalado que la deslegitimación de la educación pública y de los docentes constituye actualmente uno de los instrumentos más fuertes de las corporaciones interesadas en el mercado de la educación. Un intento de desprestigiar a los docentes, mostrándolos como inútiles, como una carga para el Estado, evitando que el maestro siga transformándose en alguien que produce nuevos saberes en diálogo con los estudiantes. En este contexto contemporáneo, traemos a ustedes una síntesis de estos avances que estoy realizando en un estudio de profundización sobre los aportes de Freire, los aportes humanistas sobre esta transición de la conciencia, esta propuesta que él hizo para la educación. ¿Cuál es nuestro interés y perspectiva específicamente? El trabajo que hoy compartimos centra el interés en dos aspectos. Explorar la propuesta filosófica y pedagógica de Paulo Freire, el gran pedagogo latinoamericano y mundial, sobre los grados o niveles de desarrollo de la conciencia. Él habló de unos grados, de una transición, de un proceso. Y, en segundo lugar, profundizar en la comprensión de esa transformación posible de un estado de conciencia oprimida a un estado de conciencia en proceso de liberación. No como estados fijos, él no habló como estados físicos. Para el tratamiento de los estados de conciencia, sería como nuestra categoría principal, estados de conciencia, nos inspiramos en los desarrollos realizados por el gran pensador latinoamericano Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido como Silo, en su obra Apuntes de Psicología, especialmente en el capítulo 4, Psicología 4, donde él desarrolla sobre las estructuras de conciencia. Él las definió como, cito, los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo. Muy en la perspectiva fenomenológica. Sobre las diferentes posiciones de su experimentar y hacer, que responden a estructuraciones completas de conciencia. Entendiendo mundo como la síntesis mundo interno y mundo externo, textualmente en su obra Apuntes de Psicología. Son diferentes modos de estar el ser en el mundo, diferentes posiciones de su experimentar y su hacer, que responden a estructuraciones completas de la conciencia. Con esta perspectiva analítica, nuestra atención se orienta a explorar en el pensamiento de Freire su visión sobre las condiciones y posibilidades transformadoras de la conciencia humana, que vislumbró ya él con el apoyo de una pedagogía liberadora, como él llamó, sustentada en un proceso de concientización siempre articulado a una praxis social comprometida. Términos textuales de Freire. Unas palabras sobre Freire. Yo le digo Freire, persona viva y actual. Empecemos por escuchar a este nordestino. Así dice Freire de él. En el fondo, soy simplemente un nordestino.
de maneras calmas y sentimientos fuertes. Un ser humano consciente de su posición en el mundo. Un alma eternamente apasionada por la vida. En otro lugar, decía Freire, tan importante como la enseñanza de los contenidos es mi coherencia entre lo que digo, lo que escribo y lo que hago. Y un texto más de Freire, que de alguna manera, como pequeños rasgos de quién es Freire, quién fue como persona. Siempre digo que la única manera que alguien tiene de aplicar en su contexto alguna de mis proposiciones es precisamente rehaciéndome y no siguiéndome. Para seguirme, lo fundamental es no seguirme, decía Freire. Muy lindo. Muy lindo. O sea, de entrada te pone la postura de no copiar. O sea, en coherencia con su línea de pensamiento, que la educación no es copia, sino una reflexión crítica. Ahora, escuchemos dos mensajes o textos de amigos de Freire, de amigos, de escritores, pensadores, educadores, que estuvieron cerca de él desde temprano, ¿no? Por un lado, Fiori, que escribe algunas introducciones sobre Freire, en el momento en que él publicó, hizo las primeras publicaciones, un uruguayo, Hernani María Fiori. Él dice, Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida. No piensa ideas, piensa la existencia. Es también educador. Cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuerzo totalizador de la praxis humana busca, en la interioridad de esta, retotalizarse como práctica de la libertad. Y unas palabras de este gran antropólogo y educador brasilero, Carlos Rodríguez Brandão, que trabajó muy cerca de Freire y que tiene sus grandes aportes sobre la cultura popular, con investigaciones en el caso de Brasil sobre todo. Carlos Rodríguez dice, es muy difícil hablar sobre las ideas que dieron origen al método Paulo Freire, porque estas son muy simples y algunas personas necesitan complicarlas. En la verdad, Paulo Freire no tiene siquiera una teoría pedagógica definitiva, dice Carlos Rodríguez. Él tiene un afecto y una práctica. Muy lindo, ¿no? O sea, la pasión, como decía propio Freire de él, ¿no? Y la práctica, ¿no? Por eso resulta difícil teorizar al respecto, dice Rodríguez, sin vivir la práctica, porque es el sentido de ese afecto. O sea, el puro afecto no sería suficiente si no se plasma en un hacer. Por eso es fácil comprender lo que él ha hablado y escrito, dice Carlos Rodríguez, cuando se parte de la vivencia de la práctica del compromiso que ha sido, más que su teoría, su creencia. Y ahora, ¿por qué Paulo Freire hoy? En 2021 se celebraron los 100 años de nacimiento de Paulo Freire, 1921-1997. Como dijeron en el diálogo anterior, estuvieron visitando Carlos Díaz y otros colegas latinoamericanos este año me parece, cuando se cumple 101. Este gran pedagogo, ¿no? Humanista, nordestino, brasilero, latinoamericano, mundial, ¿no? En muy diversos puntos del planeta,
en el último año, ya llevamos un poco más incluso, sobre todo en América Latina, se reflexiona sobre la actualidad de su pensamiento y se destaca la gran contribución que ha hecho con su propuesta de una educación liberadora, como la denominó, para los oprimidos. En el contexto de los vientos autoritarios y las tendencias neofascistas que transitan en el continente en los últimos años, sus ideas y metodologías han sido objeto de prohibición y de persecución en Brasil por parte de fuerzas conservadoras, con apoyo de militares y de la policía, y perseguidos los docentes y las docentes que promueven su pensamiento y sus prácticas. Hemos visto videos donde fuerzas militares irrumpen en las aulas, irrumpen en las escuelas y se llevan a los profesores, porque han sido denunciadas que están desarrollando la propuesta pedagógica de Freire. Freire es uno de los pedagogos y pensadores con más profundo influjo en educación contemporánea, y su pedagogía ha tenido amplia incidencia en las poblaciones. Ya se dijo en el diálogo anterior, poblaciones en situación de pobreza, de opresión, al menos, por lo menos en Latinoamérica y África, por efecto de la adopción de sus propuestas en las prácticas educativas que en algún momento se han denominado alternativas, populares, de adultos. Su vida, su historia está íntimamente vinculada a la historia social de América Latina, a la historia educativa, a la historia de la educación, a la historia de los docentes y las docentes, a la historia de los pueblos, a la historia de formación política, educativa y de organización. Paulo Freire construyó una vida que trasciende su tiempo. Freire nos dejó un legado para la humanidad. Como dice uno de sus biógrafos más recientes, Paulo Freire, más que nunca. Empiezo una segunda parte ya adentrándome al tema de la conciencia. La conciencia en Freire, a partir de textos de él. Empiezo por un tema que es lo que él denominó toma de conciencia, la toma de conciencia. Y que en un texto definió él como cambiar la ingenuidad en crítica, pero que acompañó con una propuesta de formarse como agentes sociales de cambio, o sea, un cambio de conciencia y a la vez una aplicación en acción. Eso siempre fue Freire, ¿no? Como agentes sociales de cambio, denominaba en ese momento él. Conocido por su aporte metodológico y práctico en el campo de la alfabetización y la educación de adultos, se convirtió Freire en uno de los máximos promotores e inspiradores de la llamada educación popular, que adquirió expresión político-pedagógico en la década del 60 del siglo pasado, respaldada en su experiencia de los denominados círculos de cultura. En sus primeras experiencias con la educación de adultos, desde el movimiento de cultura popular de Recife, Paulo Freire promovió el círculo de cultura en lugar de la sala de aula tradicional. Hace más de 15 años, decía Freire en su obra La educación como práctica de la libertad, refiriéndose a 15 años anteriores, de los 70. Él empezó en la década del 50, estos trabajos de campo. Hace más de 15 años que venimos acumulando experiencias, dice Freire, en el campo de la educación de adultos en áreas proletarias y subproletarias, urbanas y rurales. Eso dice Freire en la educación como práctica de la libertad. Y continúa más adelante. Pensábamos en la alfabetización del hombre brasileño como una toma de conciencia, en la
injerencia que hiciera en nuestra realidad. Una toma de conciencia para que ese hombre brasileño del campo pueda incidir, sería, ¿no? Un trabajo, dice Freire, en el cual intentásemos, junto a la alfabetización, ahí está el término, cambiar la ingenuidad en crítica. Esa era como la aspiración que les movía durante esas décadas iniciales en que fueron recogiendo experiencias y que terminaron en estas propuestas que él finalmente logró escribir en sus obras. En el contexto de este gran sueño, hace más de medio siglo, Freire presentó las tesis centrales de su pedagogía orientada a formar agentes sociales de cambio. Y dice así Freire: en lugar de las aulas exclusivamente expositivas, el diálogo. Como se ha dicho hace un momento en el encuentro que nos antecedió. Sigue Freire: en lugar del profesor orador, el coordinador de debates y animador cultural. En lugar de alumno con tradiciones pasivas, el participante de grupo. En lugar de los contenidos idealizadores de la realidad, los temas generadores, la discusión crítica creativa de la realidad. En lugar de entrenar personas para que simplemente se adapten, formar agentes sociales de cambio. Paulo Freire, Pedagogía para la práctica de la libertad. 1970, la publicación de las primeras ediciones, porque no se pudieron publicar en Brasil por la dictadura, ¿no? Una reflexión sobre la conciencia misma, una reflexión sobre la definición, si cabe el término, que Freire hace de la conciencia. Freire ha sido ampliamente reconocido como uno de los pensadores y representantes contemporáneos de la pedagogía crítica. Sin embargo, los fundamentos filosóficos de su pedagogía al oprimido han sido menos visitados y socializados. Su perspectiva tiene raíz fenomenológica, en la corriente fenomenológica. Desde esta perspectiva, Freire comprende la conciencia humana como, aquí son textual de él también, intencionalidad trascendental. Así la definió porque está tomado del enfoque fenomenológico. La conciencia humana como intencionalidad trascendental, acompañada de una opción vital de compromiso histórico con la humanización transformadora de los oprimidos. He ahí su universalidad y su actualidad, porque trasciende su tiempo. En la introducción de su pedagogía del oprimido, 1973, su obra mayor, Pedagogía del oprimido, escrita justamente en Chile, en el exilio de la dictadura militar a fines de los 60, en esa introducción a su obra primera, a su primera publicación, este amigo cercano de Freire, Hernani María Fiori, explica la visión freiriana de la conciencia como impulso trascendental. El ser humano tendría una potencialidad que radica en la esencia de su conciencia, que es un impulso que trasciende, y dice, en la perspectiva de Freire, trasciende como una fuerza liberadora que puede volver sobre sí. Textualmente dice: la intencionalidad trascendental de la conciencia le permite retroceder indefinidamente sus horizontes.
Solo un comentario entre paréntesis. Por eso Freire después desarrolla su pedagogía de la concientización, porque es una toma de conciencia, la conciencia que vuelve sobre sí. Y dentro de esos horizontes a los que puede volver la persona, mirando su pasado, comprendiéndole, sobrepasar los momentos y las situaciones que intentan retenerla y enclaustrarla. Por eso puede liberarse. Liberada por la fuerza de su impulso trascendentalizante, está diciendo Fiori, puede volver reflexivamente sobre tales situaciones y momentos para juzgarlos y juzgarse. Así resume el amigo de Freire, Hernani María Fiori, uruguayo, sintetiza la propuesta freiriana sobre la conciencia como impulso trascendental, como fuerza liberadora. He ahí la reflexividad, la capacidad de crítica, como resultado de esta intencionalidad trascendental. Si la conciencia se distancia del mundo, y al distanciarse lo objetiva, es porque su intencionalidad trascendental la hace reflexiva. Desde el primer momento de su constitución, al objetivar su mundo originario, ya es virtualmente reflexiva. O sea, cuando la conciencia logra una distancia del mundo, ya la objetiva y la puede ver, puede mirar, y ya en ese mirar es reflexiva. Es presencia, dice Freire, y distancia del mundo. La conciencia es presencia en el mundo, pero es distancia del mundo. La distancia es la condición de la presencia. Podríamos decir de una nueva presencia. Al distanciarse del mundo, constituyéndose en la objetividad, la conciencia se sorprende ella misma en su subjetividad. Es muy lindo este diálogo, esta tensión de Freire entre el mundo interno y el mundo externo, esta distancia que la conciencia puede hacer, ¿no? En esta perspectiva se evidencia a la vez la íntima implicación entre conciencia y mundo. Una reflexión que hago yo. Entre la conciencia del mundo y la conciencia de sí. Para el tema conciencia de sí, Freire tuvo influjo hegeliano más bien, ¿no? Y para Freire es esta imbricación, esta relación entre conciencia y mundo se encuentra mediada por lo que Freire tomó palabras de la praxis. Bueno, fue un término muy freireano que tomó más bien de la matriz de Hegel, también de Marx. La praxis sería esta acción pensada, ¿no? Esta acción reflexionada sería la praxis. Entonces, hay muchas influencias en Freire. Hay la fuente fenomenológica sobre la conciencia, hay la influencia hegeliana sobre este proceso evolutivo, y hay una influencia de la acción y de la praxis. Carlos, ¿sí? Perdón, ¿podemos Sí. ir redondeando para pasar a las palabras de los Perfecto. presentes? Sí, muy bien. Concluyo. Dame unos minutitos, ya termino, ¿no? Hay algunos textos sobre el tema, pero este tema está ya, ¿no? En este movimiento de la conciencia que establece una distancia con su mundo vivido, problematizándolo, descodificándolo críticamente, el ser humano se redescubre como sujeto. Eso es muy interesante. Y es un sujeto instaurador de ese mundo, de su experiencia. No es dominado por el mundo, sino él instaura el mundo de otra manera. Y para terminar este punto final sobre los estados de conciencia, en algunas partes Freire habló y denominó, dio nombres, digamos,
a unos estados de conciencia. Él habló, por ejemplo, en un momento de la conciencia intransitiva. Habló de la conciencia transitiva ingenua y después de la transitiva crítica, o sea, como momentos, como escalas, como de una transición. Entonces, Freire reconoció y caracterizó un estado de conciencia que le denominó oprimida. O sea, vio en el pueblo brasilero, sobre todo el nordeste de donde él viene, campesino, nordestino, un estado que le caracterizaba un estado de conciencia que él puso con el nombre de oprimida. Estaba presente en la cultura de los campesinos del nordeste, que vivían en situación de pobreza en una época en que casi la mitad de la población de Brasil era analfabeta. En su gran obra fundadora, Educación como práctica de la libertad, Freire reconoció: nos sorprende la apetencia educativa de las poblaciones urbanas, o sea, la búsqueda de la necesidad de educación, hecho que se asocia directamente con la transitividad de su conciencia, y cierta inapetencia de los rurales, ligada a la intransitividad de su conciencia. Freire comprendió la posibilidad de transformación que tiene la conciencia humana en dirección liberadora. Reconoció una gradualidad en el tránsito de la conciencia, proponiendo una tipología de grados que se mueven entre la conciencia intransitiva, la conciencia transitiva ingenua y la conciencia transitiva crítica. En su libro Educación como práctica de la libertad analiza estos grados de comprensión de la realidad, que en algún momento Freire dice que son grados de comprensión de la realidad, que tienen relación con el condicionamiento histórico-cultural. Y entonces yo expongo, no vamos a tener mucho tiempo, después podríamos comentar un poquito, la caracterización que hace Freire de cada uno de estos tipos de conciencia. Pero básicamente la intransitividad de la conciencia le dice que es la vida como mera biología. La conciencia intransitiva sería la vida como mera, y aún no como biografía, que serían palabras más bien como simbólicas, ¿no? Pegado, digamos, a las necesidades más biológicas, sin posibilidad de verte a ti mismo como historia, como sujeto, etcétera, ¿no? Terminando entonces, Freire explicó un poco cómo es esa posibilidad de transitar hacia otro grado de conciencia, ¿no? Y ahí volvemos un poco a esa fuerza intencional que tiene la conciencia humana, ¿no?, para trascender. Porque la conciencia humana es continua, es abierta, puede superarse gradualmente, digamos, ¿no? Ampliar su campo de percepción. La conciencia tiene todas esas potencialidades. Esto Freire lo tuvo muy estudiado y es como el núcleo para mí filosófico que fundamenta, digamos, después su propuesta, ¿no? Él caracteriza esta conciencia ingenua, ¿no? Por ejemplo, la conciencia ingenua tiene dificultades para el diálogo. La conciencia ingenua para Freire se muestra con frecuencia irracionalmente sectaria y fanática. Es una conciencia ingenua. La conciencia crítica, ya para cerrar, en ese proceso de desarrollo, tiene capacidad de profundizar en la interpretación de los problemas, ¿no? La conciencia crítica también tiene compromiso sociopolítico. Por ser estructuralmente intencional, se caracteriza por el pensar autónomo. La conciencia crítica es autónoma y comprometido. No es sectaria, es más democrática y dialógica en la medida en que es más crítica. Sustituye las explicaciones mágicas adoptando principios y relaciones. Una capacidad de relacionalidad para interpretar la realidad.
Y la conciencia crítica tiene predisposición para rever su posición y darse cuenta de los preconceptos. Cerrando, 3 legados actuales y urgentes de Freire. Primero, con Freire se actualiza la importancia del despertar de la conciencia humana en la perspectiva de la transformación social. Son íntimamente unidas. No hay despertar por el despertar, sino un dar hacia la transformación. El segundo es, con Freire se abre el desafío mayor de repensar, de generar el sentido y la función trascendental de la educación. No es un aporte meramente metodológico el de Freire, es un planteo de esencia de la educación. Por eso planteo yo que son aportes humanizadores, porque la educación esencialmente tiene un aporte humanizador. Con Freire se materializa una metodología dialógica y reflexiva que se origina en la interioridad de la praxis constitutiva del mundo humano. Muchas gracias.